Hola, hola compañeros y compañeras del curso de examen único del nivel bachillerato. Bienvenido seas a Instituto CETEC, bienvenido seas a tu universidad para prepararnos en lo que viene siendo el examen que vas a presentar para obtener ese documento que tanto ansiamos y tanto valoras, que es el grado de bachillerato. La materia que vamos a impartir, compañeros, es ni más ni menos que Derecho. Y de esta manera nuestro curso, se divide en 3 clases, siendo esta por tanto la primera. Vamos a ver en esta primera clase de esta materia que es Derecho, su definición, qué es Derecho, qué significa Derecho, y sobre todo porque tiene varios significados dentro de la vida práctica y algunos antecedentes históricos remotos de dónde surge, cómo aparece el derecho a través del tiempo. Por principio vamos a entender lo que es la palabra derecho. Los seres humanos sabemos vivir o vivimos en una sociedad. Lamentablemente los seres humanos no sabemos vivir en sociedad. Usted y yo somos testigos, mudos testigos de los constantes problemas, conflictos que se metan en la sociedad. Problemas entre el comprador y el vendedor, problemas entre el arrendador y el arrendatario. Lo más grave, problemas entre los mismos esposos que incluso llegan al divorcio, a la separación y a la integración de la familia. Lo más grave es los problemas que se presentan entre el hijo y los padres. Como podemos ver a través de los ejemplos, incluyendo los del patrón con el trabajador que no se ponen de acuerdo, resulta difícil la convivencia social, resulta difícil saber vivir en sociedad. Por eso, compañeros, esa es la función del derecho. ¿Qué es el derecho, compañeros? El derecho no son sino más que las leyes, el conjunto de leyes que están dentro de una sociedad para regular la conducta de los seres humanos dentro de la misma. Nos guste o no nos guste, debe haber leyes en un país, porque sin leyes, compañeros, sería el caos, sería la hecatombe, sería casi el holocausto o la terminación del ser humano. Tú me dirás, habiendo leyes hay violencia, claro que sí. Entonces, velo de otra manera. Si habiendo leyes y habiendo autoridades, hay conflictos, hay litigios, hay problemas, inclusive hay guerras, ahora imagínate un mundo sin leyes. Por eso las leyes, compañeros, son fundamentales. Decir derecho es decir leyes, y decir leyes, por tanto, pues es decir derecho. Repetimos una vez para que nos quede bien clarito. ¿Qué es el derecho? Es el conjunto de leyes que reglamentan la conducta, el comportamiento de los seres humanos. Las que nos dicen lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Las que nos señalan lo que tenemos que realizar y no tenemos que realizar. Pongamos un ejemplo. Si no hubiera reglamento de tránsito, donde se establece que para poder conducir un vehículo se necesitan 2 requisitos importantes. 1, ser mayor de edad, es decir, tener más de 18 años. Y 2, tener una licencia. Si no existiera este requisito para poder conducir, imagínate, cualquier persona lo haría. De hecho, lo hay. ¿Cuántos jóvenes, sin ofender, de 16, 17 años manejan y andan en la calle y están violando el reglamento? ¿Cuántas personas sin licencia adultas también manejan sin licencia? Entonces, como puedes ver, compañeros, el derecho nos señala lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. El problema de las leyes es que obviamente quedan a nuestro criterio. Y mientras la autoridad no se dé cuenta, pues seremos felices. Mientras la autoridad no se dé cuenta que yo soy narcotraficante o me dedico a un ilícito, pues seré feliz. Pero el día que la autoridad o que alguien me denuncie y se dé cuenta que una persona es narcotraficante, que un agente de tránsito por X situación te pide tu licencia y no la tienes, pues ahí se acabó nuestra vida bonita, nuestra vida feliz. De esta manera, repetimos una vez más, ¿qué es el derecho? El conjunto de leyes que reglamentan la conducta, el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. Precisamente porque los seres humanos no sabemos vivir dentro de una sociedad. Bajo esa perspectiva, ¿cuál es el objeto o la finalidad del derecho y de las leyes? Son muchos. Lo esencial de las leyes, su objetivo principal es regular la conducta del ser humano. Decirnos cómo nos debemos de comportar, porque lamentablemente los seres humanos no nos sabemos comportar, no nos sabemos guiar dentro de una sociedad. Como objetivos secundarios, pero no por ello menos importantes, es mantener un orden y una convivencia social, para que a través de las leyes, en caso de conflicto, es la ley y es el juez
el que va a determinar quién tiene la razón, quién es el que tiene la razón y por tanto a quién se le debe dar la razón y debe haber una sentencia a favor de esa persona. Tiene por objeto también establecer la paz, el orden, la seguridad, la tranquilidad y el bienestar común dentro de lo que viene siendo una sociedad. Ahí tenemos, por tanto, los objetivos del derecho y la importancia de lo que viene siendo el derecho. Ahora, el derecho, compañeros, tiene varias connotaciones, tiene varios significados. Su significado real o significado verdadero, ya lo dijimos, son las leyes que regulan lo que viene siendo ni más ni menos que la conducta humana. Pero también tenemos que existe el derecho natural. Además del derecho natural existe el derecho positivo. Además del derecho positivo, el derecho objetivo. Y junto con el derecho objetivo está el derecho subjetivo, y de manera más concreta están los famosos derechos humanos. Además de estos conceptos o palabras de derecho está el derecho público. Además del derecho público tenemos al derecho privado. De esa manera, como podemos ver, la palabra derecho, aunque su significado es único, el que ya mencionamos, sin embargo se utiliza en varias connotaciones o varios significados. Vamos a ver cada una de estos significados o cada una de estos aspectos de lo que implica la palabra derecho. ¿Qué es el famoso derecho natural en contraposición a lo que es el derecho positivo, compañeros? El derecho natural es el derecho que tienen todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Es un derecho que no necesita ser reconocido por la autoridad. Es un derecho que por la naturaleza humana por sí mismo ya lo traemos, desde que nacemos ya viene con nosotros ese conjunto de derechos a nuestro favor. El derecho a la vida, el derecho a ser libres. Dice este derecho, si los animales o las aves que siendo aves pueden volar y son libres, con cuánta mayor razón el hombre debe ser libre, y si nada en el cielo le impide a las aves volar, pues entonces en la tierra nada le debe impedir al hombre, por tanto, poder ser libre y andar de un lugar hacia otro. El derecho natural son los derechos que de forma inherente traemos consigo los seres humanos, como todos los seres vivos. Los seres vivos, los animales, son libres en la naturaleza. Nadie los gobierna, nadie los manda, ellos se rigen por la propia naturaleza. Los seres humanos tienen también esa cualidad, tienen también esos valores, libertad, justicia, igualdad, que por sí mismos ya los traemos consigo y que no necesitamos que una autoridad los reconozca, los acepte, para entender que los seres humanos ya traemos consigo ese tipo de derechos. Derecho natural son los derechos, por tanto, que las personas tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, que la misma naturaleza nos los ha dado precisamente por nuestra condición de seres humanos, de seres vivos, y que simplemente lo que el Estado debe hacer es reconocerlos, aceptarlos y nunca prohibirlos o nunca, por tanto, negarlos, compañeros. Son valores, son principios propios de la naturaleza humana y propios, por tanto, de nuestros principios y de nuestras ideas y de nuestra moral. Eso viene siendo el famoso derecho natural. En contraposición al derecho natural, compañeros, tenemos el derecho positivo. Derecho positivo son los derechos que la autoridad a través de una ley reconoce, plasma y acepta. Y solo serán derechos cuando la autoridad así lo reconozca. Y solo las personas tendremos esos derechos cuando la propia autoridad en un documento llamado ley así lo diga y así lo establezca. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos dos conceptos del derecho. Derecho natural, que ya consigo los tenemos, ya consigo vienen. Que todo ser vivo, no nada más todo ser humano los tiene, sino que todos los llevamos y los tenemos consigo. En cambio, el derecho positivo es el que solamente para tener esos derechos es cuando la autoridad así lo reconoce. Si la autoridad no lo reconozca, simplemente no tienes ningún derecho. Pongamos un ejemplo. Al menos en la Ciudad de México y el estado de Oaxaca, las mujeres ya tienen el derecho a abortar, claro, dentro de ciertos requisitos y condiciones. Entonces, para que el aborto no sea un delito, se requiere que la ley lo reconozca o acepte que abortar no es un delito, porque no se consume ningún acto de muerte de acuerdo a lo que marca la ley.
Entonces, el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, como dicen las feministas, dicho con respeto, es un derecho ya natural, pero que de acuerdo con el derecho positivo solo será hasta en tanto la autoridad en una ley lo plasme, lo reconozca, lo acepte. Mientras la ley del hombre no lo establezca, no lo señale, simplemente no tenemos ese derecho. Por eso decimos que el derecho positivo es lo opuesto al derecho natural, compañeros. Otra de las connotaciones o significados del derecho es el derecho objetivo en contraposición al derecho subjetivo. Derecho objetivo viene siendo el derecho material, el conjunto de leyes que existen dentro de un país para regular la conducta de las personas. En todo país hay una ley federal del trabajo, hay una constitución política de Estados Unidos mexicanos, hay una ley federal de protección al consumidor. Bueno, ese documento, ese libro de forma material donde aparecen artículos y aparecen derechos y demás cosas, eso es el derecho objetivo. El derecho objetivo no es más que la ley misma, más que el documento mismo donde se plasman los derechos, las libertades que tienen las personas. De esta manera, es el derecho, es la ley la que nos dice cuáles van a ser nuestras prerrogativas, lo que vienen siendo nuestras facultades. Complementan al derecho objetivo el derecho subjetivo. Y como ejemplo de derecho subjetivo, tenemos los derechos humanos. El derecho subjetivo, compañeros, viene siendo ni más ni menos que el derecho del sujeto. Sujeto o subjetivo deriva de sujeto. Derecho subjetivo se refiere a los derechos que tiene el sujeto, la persona, el individuo. Derechos subjetivos son los derechos, las facultades, las prerrogativas que tienen las personas para exigir, para solicitar, para pedir el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. Yo tengo el derecho o puedo exigir que me paguen porque no me has saldado tu deuda. Yo tengo el derecho de cobrarte la renta. Yo tengo el derecho de cobrarte el pasaje porque te has subido a mi unidad. Ese derecho que tenemos las personas, usted y yo, para exigir, para reclamar, para solicitar, eso es un derecho subjetivo. El derecho de los sujetos, el derecho de las personas, el derecho de los individuos. El derecho que tiene el cónyuge para exigir alimentos a su otro cónyuge. El derecho que tienen los menores o los hijos para exigir de los padres no solo alimentación, sino también educación, calzado y salud. De esta manera, como puedes ver, todos los seres humanos, usted y yo como personas, como sujetos, derecho subjetivo, tenemos una serie de facultades, una serie de prerrogativas para exigir, para reclamar, para pedir. Ese conjunto de facultades que tienen las personas, los sujetos, para exigir, reclamar o solicitar el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación, eso se conoce como derecho subjetivo, compañeros. Y de esta manera, derecho objetivo y derecho subjetivo se complementan. ¿Por qué? Porque el derecho objetivo es la ley. Es el contenido de una ley, de un conjunto de disposiciones llamado ley. Y el derecho subjetivo es el derecho que tiene la persona para reclamar, para exigir. Ahora, para que yo tenga ese derecho de exigir y de reclamar, es porque hay un derecho objetivo, hay una ley que me faculta, que me dice, este es tu derecho. Para que yo pueda reclamar y pueda exigir algo, es porque hay un derecho objetivo, hay una ley que de forma textual me dice que yo tengo ese tipo de derechos. Pongamos el siguiente ejemplo para que nos quede bien claro. La Ley Federal del Trabajo establece la que reglamenta las relaciones entre obreros y patrones, la que trata de mantener un equilibrio entre patrón y trabajador, porque ambos tienen intereses completamente opuestos y muchas veces no se ponen de acuerdo. El caso, si fuera por el patrón nos pagaría, pues, ¿qué te parece? 30, 40, 50 pesos. Y nos haría trabajar 10 horas, 11 horas, 12 horas. Perdón. Y por parte del trabajador, si por él quedara, se él pediría trabajar no 8 horas, sino solamente 2 horas, 3 horas. Y pedía que le pagaran no 80 o 105 pesos, que es el salario mínimo, sino pedía que le pagaran 200 o 300 pesos. Entonces, como puedes ver, ambos tienen intereses opuestos.
Entonces la ley federal del trabajo dice, mira, ni tu patrón le vas a pagar 20 pesos, ni tu trabajador vas a decir que te paguen 500. ¿Saben qué? Los dos, les guste o no les guste, un salario mínimo de 105 pesos y se acabó el problema. Ni tu patrón vas a hacer que tu trabajador labore más de 8 horas, ni tu trabajador vas a poder trabajar menos de 8 horas. Los dos, les guste o no les guste, 8 horas. De esta manera entonces se establece dentro de la Ley Federal del Trabajo que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo, a un salario. Bueno, toda la ley establece. Son derechos o prestaciones del trabajador el pago de un salario, el pago de un aguinaldo, etcétera, etcétera. Yo soy trabajador y dentro de mi empresa no me pagan mi aguinaldo. Entonces yo tengo el derecho de exigir, de reclamar que me paguen esa prestación, pero ¿por qué tengo ese derecho? Porque el derecho objetivo, en este caso la Ley Federal del Trabajo, me faculta o me dice que yo puedo exigir o tengo ese derecho a mi favor. De esta manera, compañeros, el derecho subjetivo, el derecho que tenemos para exigir, debe estar consagrado, estar establecido en una ley, en un derecho objetivo, y en base a esa ley, a ese derecho objetivo, yo poder reclamar y poder exigir, obviamente, el cumplimiento de lo que viene siendo una obligación. ¿Sale? Y obviamente dentro de los derechos objetivos están los derechos humanos. Los derechos que todos, absolutamente todas las personas tenemos y que la autoridad debe de respetar y debe de reconocer. Sin importar nuestra edad, si somos menores, somos mayores de edad o ya somos adultos mayores. Sin importar nuestro sexo, hombres o mujeres, todos por igual los tenemos. Sin importar nuestra tendencia sexual, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transexuales. El simple hecho de que eres un ser humano, de la especie o de la raza humana, la ley te reconoce y te da esos derechos por igual para todos. Sin importar tu condición social, rico, pobre, millonario, sin importar tampoco tus ideas o tu religión, musulmán, católico, cristiano, a mí lo que me importa es que eres un ser humano y por tanto tú tienes esos derechos subjetivos, esos derechos humanos. Y reitero, para que tengas esos derechos humanos, pues necesitas un derecho objetivo que la ley te diga que tienes esa facultad y ese pedimento. Ahí están la definición de derecho subjetivo y derecho objetivo, junto con la de derecho natural y la de derecho positivo. Derecho natural, la que tenemos todos los seres humanos, que viene con nosotros por el simple hecho de ser seres vivos, por el simple hecho de ser seres humanos, y que todos debemos de reconocernos mutuamente sin que la autoridad la reconozca, porque la libertad es un derecho sagrado, un derecho que todo ser humano tiene. E insisto, como dicen ellos, si los animales y las aves son libres, con cuánta mayor razón los seres humanos deben ser libres. Y el derecho positivo es el derecho del hombre, el derecho de la humanidad, el derecho que solo será reconocido y aceptado cuando la autoridad así lo establezca en las leyes. Mientras la autoridad no lo establezca, pues simplemente no tienes ese derecho. Y solo cuando la autoridad lo consagre, lo tipifique en un documento llamado ley, es cuando tú podrás tener ese derecho. El aborto era un derecho, más que un derecho, era un delito. Pero con motivo de todos los cambios que implica una sociedad, al menos en la Ciudad de México y al menos en el estado de Oaxaca, ya es reconocido como un derecho para que la mujer tenga la libertad, dentro de ciertos límites, dentro de ciertas condiciones, para poder abortar sin que por ello implique un delito y sin que por ello implique la cárcel. El otro es el derecho objetivo, la ley misma, la ley material, el conjunto de leyes que aparecen en la sociedad. Y el derecho subjetivo es el derecho que deriva de esa ley para que yo persona, yo sujeto, pueda reclamar y exigir el cumplimiento de una obligación. Otros dos conceptos íntimamente ligados son el derecho público y el derecho privado. ¿Qué es el derecho público? El derecho público es el que reglamenta al gobierno, el que reglamenta a la autoridad. Que nos quede bien claro, las leyes no nada más son para que los cumplan los ciudadanos, para que los cumplan los seres humanos como usted y yo. Las leyes también están hechas para que la autoridad, así llámese presidente, llámese diputado, llámese senador, él también está obligado por la ley a cumplir lo que son las leyes. Las leyes no son nada más para que las cumpla el simple ciudadano.
Las leyes, compañeros, son para que también la autoridad las cumpla, las realice. Pongamos el siguiente caso. El presidente de la República Mexicana, que es la máxima autoridad, no puede tan fácilmente salir del país, no puede tan fácilmente salir del país como tú y yo podemos quizás más fácilmente salir del país que el presidente. Dada su investidura, dice la ley que el presidente para poder salir del país necesita que el Congreso, el Poder Legislativo, le autorice. Y solo si los diputados y senadores autorizan ese viaje, el presidente podrá salir. Ya se dio el caso con Vicente Fox y con Felipe Calderón, en donde el Congreso dijo, no te autorizo salir, y el presidente se tuvo que quedar. ¿Por qué? Porque la ley marca que solo el presidente puede salir del país siempre y cuando, a criterio del Poder Legislativo y habiendo una causa, un motivo por el cual le autoriza salir del país. Como puedes ver con este ejemplo sencillo y muchos más que podía darte, la autoridad también está sujeta al derecho. Las leyes son para los de arriba y para los de abajo. Las leyes son para la autoridad y también son para el ciudadano, eso no se nos olvide. Y el derecho que reglamenta, que regula, compañeros, las obligaciones del Estado, de la autoridad y las relaciones entre las autoridades, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, es lo que reglamenta el derecho público. Nosotros los ciudadanos constantemente hacemos trámites ante una autoridad, pago de impuestos, la tenencia y muchos trámites. La autoridad muchas veces en base a esa facultad actúa arbitrariamente en contra de nosotros. El agente de tránsito nos puede parar, pero que tenga una razón por la cual. Y nos puede multar, pero que haya una razón. Y si no, pues entonces está cometiendo violación de derechos humanos y está afectando mis libertades y mis derechos. Entonces, el derecho público tiene por objeto también reglamentar y regular a las autoridades, compañeros. En oposición al derecho público tenemos el derecho privado. El derecho privado es el que reglamenta las relaciones entre particulares, donde ni tú eres autoridad ni yo soy autoridad, donde ni tú tienes poder ni yo tengo poder, sino que estamos igual en la misma situación. La relación que se da, compañeros, dentro del matrimonio, los dos somos iguales, hombre y mujer, ni uno más ni uno menos. Haciendo a un lado el machismo, haciendo este tipo de situaciones, hombre y mujer ante la ley son iguales. La relación que existe entre el comprador y el vendedor, la relación entre el arrendador y el arrendatario es entre iguales. Y por tanto, ni uno puede decir que es más, ni otro puede decir que es menos, ni uno puede ser autoridad, estamos entre iguales. Y de esta manera, los seres humanos mantenemos una gran cantidad de relaciones privadas dentro de lo que viene siendo la sociedad. Como puedes ver, aunque el derecho son las leyes que reglamentan la conducta del hombre en la sociedad, hemos visto el día de hoy que hay varias connotaciones o varios tipos de derecho de acuerdo a su significado o de acuerdo a lo que viene siendo su sentido. Tenemos lo que es el derecho natural, tenemos lo que es el derecho positivo, lo que es el derecho objetivo, el derecho subjetivo, concretamente los derechos humanos, tenemos el derecho público y tenemos también lo que es el derecho privado. Para continuar con esta clase, vamos a ver un poquito de historia, un poquito de antecedentes históricos, cómo surge, cómo aparece el derecho a través del tiempo, dada la importancia que en la actualidad, espero tú lo estés visualizando, ha significado o ha representado lo que es justamente el derecho. Una ciencia, un conocimiento, una profesión que trata de hacer la convivencia social así, convivencia social, sin conflictos, sin problemas, y aún habiendo problemas, porque no todos pensamos igual, no todos creemos igual, resolver esos conflictos, esos problemas de forma civilizada, con la mano en la ley y ante una persona imparcial, un tercero llamado juez, y en base a las pruebas y en base a la ley, pues que él con su criterio jurídico puede decir quién tiene la razón y quién tiene la razón. Emitir una sentencia a favor de quien haya comprobado, demostrado en base a la ley que a él le corresponde la razón y le corresponde por tanto lo que viene diciendo él, derecho. Esa es la importancia del derecho y eso es lo que viene siendo el derecho dentro de una sociedad. Por eso seguramente usted ha oído la opción política de Estados Unidos mexicanos, la ley federal del trabajo, la ley federal de protección al consumidor, el reglamento de tránsito, el código civil, el código penal, el código de procedimientos civiles y un sinfín de leyes
Y todo ese tipo de leyes no es sino más que el derecho. Y cada una de esas leyes regula nuestra conducta y nuestro comportamiento. El derecho, compañeros, es algo que existe en todos los países. Es algo que en cualquier tipo de régimen y en cualquier parte del mundo hay leyes que regulan la conducta. En el caso de nosotros, el derecho surge, aparece en Roma, increíblemente, en un imperio manejado por emperadores, por césares, que a veces actúan de forma arbitraria, de forma absoluta. Es Roma la cuna del derecho, la cuna de la civilización, la que crea los primeros códigos, las primeras disposiciones para reglamentar la conducta de las autoridades y reglamentar la conducta de los ciudadanos. De hecho, las personas que estudian licenciatura en Derecho estudian el derecho romano, porque en Roma está el origen de todas las instituciones que actualmente rigen el derecho: la patria potestad, la paternidad, la filiación, el matrimonio, la propiedad, y todo lo que implica esto tuvo su origen en lo que viene siendo el derecho. Esto no impide que antes de que Roma le diera formalidad a lo que hoy conocemos como el derecho, ya desde antes de Roma, entre los hebreos, compañeros, se dio la primera regulación del derecho a través de las llamadas leyes de Moisés, que se dio entre los hebreos, lo mismo el código de Hammurabi, que se dio en los pueblos de la antigüedad. De igual manera, en Grecia, que es antecedente o es antecesor del Imperio Romano, también a través de sus grandes filósofos Platón y Aristóteles, ya se visualizaba, ya se percibía la importancia que eran las leyes y el derecho dentro de una sociedad. Ambos grandes maestros de la filosofía, que en sus conceptos filosóficos mantenían puntos de vista muy diferentes a pesar de que eran maestro y alumno, los dos tenían la convicción de que el derecho, o sea las leyes, eran indispensables para la organización de la polis, es decir, de la sociedad como en aquel tiempo se le conocía. Desde antes del Imperio Romano, los hebreos ya habían manejado la importancia de las leyes a través de las leyes de Moisés. Los griegos, que principalmente destacan en todo lo que es filosofía y demás ramas, ya visualizaban también la importancia y la trascendencia que significaban las leyes en una sociedad. Tenían la convicción de que las leyes eran indispensables para la organización de la polis, es decir, de lo que es la ciudad, compañeros. De esta manera pasamos a la Edad Media. Dejamos la Edad Antigua y en la Edad Media tenemos otro antecedente del derecho. ¿Por qué? Porque en la Edad Media aparece Santo Tomás de Aquino, conocido como el padre del catolicismo medieval y creador de la filosofía cristiana en esta etapa de la Edad Media. Santo Tomás de Aquino ya nos habla de algo muy importante, compañeros. ¿Qué es lo que viene siendo la ley natural y la ley positiva? La ley derivada de Dios y la ley derivada de lo que viene siendo el hombre, compañeros. Y establece, por tanto, una diferencia entre uno y otro, lo que viene siendo. Tomás de Aquino nos habla de dos regímenes o de dos leyes. La ley que emana de Dios, que rige también la vida humana y que a la fecha, pues mucha gente se deja guiar por las reglas que establece su propia religión. No hablemos solamente de la cristiana o de la católica, sino hablemos en general de todas las religiones. Y la ley humana o la ley material, que es la que el hombre establece dentro de la sociedad, dentro de la tierra, y se ocupa de los asuntos terrenales, de los asuntos propios de lo que viene siendo la vida en sociedad, la vida en lo que viene siendo la tierra, ¿sí? Más tarde nos viene, dentro de esta misma Edad Media o Edad Medieval, y entrando ya a la famosa Edad Moderna, los famosos humanistas. Los humanistas es una corriente, una forma de pensamiento opuesta completamente al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Según los humanistas, compañeros, dicen que el derecho el derecho positivo o el derecho terrenal debe ser siempre superior o estar por encima del derecho natural o el derecho de Dios. Porque el derecho positivo
es una norma que rige al hombre dentro de la tierra y por tanto debe ser un derecho superior a lo que viene siendo al derecho natural. Y para el derecho natural o derecho religioso, pues la naturaleza, lo que ya traemos dentro de nosotros como seres vivos, debe de prevalecer sobre lo que diga el Estado, sobre lo que venga diciendo lo que viene siendo la autoridad. ¿Sí? De esta manera, compañeros, durante la Edad Moderna se crean una gran cantidad de ideas y de pensamientos que van a enriquecer lo que viene siendo el derecho, que van a enriquecer lo que viene siendo la autoridad y la importancia de las leyes dentro de lo que viene siendo una sociedad. Aparece en la Edad Moderna un nuevo concepto, o mejor dicho, complementan con un movimiento llamado el voluntarismo. El voluntarismo es una escuela o una especie de corriente del derecho que incluye a varios pensadores de distintas tendencias. Dentro de estos pensadores destacan, entre otros, John Locke, Thomas Hobbes, Juan Jacobo Rousseau y Emmanuel Kant. Reitero una vez más, dentro del voluntarismo que también aparece y como parte de lo que viene siendo el pensamiento jurídico, esta corriente está integrada por grandes personajes o grandes pensadores como son Thomas Hobbes, como son John Locke, Juan Jacobo Rousseau y Emmanuel Kant. A menos los primeros mencionados, salvo el último, sabemos que pertenecen a lo que viene siendo ni más ni menos que el movimiento llamado enciclopedismo, el movimiento llamado ilustración o siglo de las luces, que vino a anteponer el famoso derecho, la teoría divina de los derechos, la teoría divina del derecho de los reyes, y pone a poner en tela de juicio esa doctrina, esa tesis, según la cual los reyes eran reyes porque Dios hace siglos o hace mucho tiempo así lo dispuso. Y estos señores, con su razonamiento, con su pensamiento claro, hacen ver a la humanidad que es un concepto difícil de comprobar y sobre todo que no tiene nada lógico. Y luchan por establecer en consecuencia un movimiento donde desaparezca la monarquía que al final triunfa y se establezca por tanto un gobierno republicano, por lo menos con 3 poderes diferentes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero debidamente regulado por lo que viene siendo el derecho, debidamente establecido por lo que viene siendo las leyes. Y de esta manera se establece lo que viene siendo ni más ni menos un concepto más amplio y una supremacía más grande de lo que viene siendo el famoso derecho positivo. De esta manera, como podemos ver, el derecho que surge o que aparece desde la antigua Grecia, desde la antigua Roma y con antecedentes entre los hebreos y entre los griegos, ya se empieza a manejar la importancia de lo que significa las leyes. Ya se empieza a entender en el ser humano que no nos podemos conducir con un libre albedrío, con una libertad que lamentablemente los seres humanos no hemos sabido aprovechar o no sabemos manejar. E insisto, si bien usted y yo no estamos de acuerdo con las leyes, si bien usted y yo a lo mejor no nos gusta eso, que nos digan lo que debemos y no debemos de hacer, pues hay que entender, compañeros, que lamentablemente los seres humanos no sabemos convivir. No sabemos vivir dentro de una sociedad. Y aún habiendo leyes, habiendo autoridades que castigan, que sancionan, aquellos que incumplen con las leyes, sigue habiendo asesinatos, violaciones y robos y todo lo que implica la delincuencia. Entonces imagínate lo que viene siendo este tipo de situaciones. Hemos visto también, compañeros, que a través de esta evolución del derecho hay muchos significados o connotaciones del derecho. Derecho natural, el que se refiere a los derechos que por ser simples seres humanos ya tenemos, que no necesitamos que la autoridad nos reconozca. El derecho positivo, que es cuando la autoridad reconoce y solo así tendremos ese tipo de derechos. Me viene ahorita otro ejemplo. El reconocimiento que se ha hecho de la homosexualidad. Sabemos que la homosexualidad durante mucho tiempo fue criticada, fue vilipendiada, y era algo, permíteme la expresión, que apestaba dentro de la sociedad. Y hablar de una persona homosexual o de una persona lesbiana pues era simplemente ir contra natura, es ir contra la naturaleza.
y por tanto se le juzgaba, se le criticaba, se le sentenciaba, se le apartaba del grupo social a las personas con este tipo de, pues no podemos llamar ni enfermedad ni anomalía, simplemente de tendencia. El derecho positivo en la Ciudad de México y en otras partes ya ha reconocido los derechos de la homosexualidad, incluso la unión de parejas del mismo sexo, no a través del matrimonio, porque el matrimonio es entre personas de distintos sexos. Incluso ha reconocido el derecho que tienen para poder adoptar un hijo, porque por razones obvias, bueno, un ser humano, porque por razones obvias, una pareja de hombres, una pareja de mujeres, simplemente jamás podrán concebir un hijo, dada la naturaleza en que así se ha dispuesto. Pero eso no les impide en que hoy el derecho positivo les reconozca y les acepte el derecho a adoptar lo que viene siendo un niño, que además complementa lo que significa el hecho de que muchos niños pues, están huérfanos, son abandonados y no tienen una familia para formarlos, etcétera, etcétera. Derecho objetivo, el derecho subjetivo, concretamente de los derechos humanos, el derecho público y el derecho privado. Que algunos antecedentes de lo que viene siendo, compañeros, el origen y el surgimiento de lo que viene siendo el famoso derecho y su importancia dentro de la sociedad. Con esto, compañeros, terminamos la primera lección de lo que es el derecho, para que procedamos en un momento determinado a nuestra primera evaluación de lo que es el derecho en base a los temas que hemos visto, en base a los temas que hemos estado. Para irte preparando, irte capacitando para el examen de tu guía, mejor dicho, tu examen de examen único para tu certificación de tus estudios de bachillerato. Agradezco tu atención, esperamos vernos las siguientes 2 clases más para continuar con la explicación de lo que es el derecho y por tanto entender la importancia de esta ciencia y por tanto tener las respuestas a los cuestionamientos que nos dan en nuestros exámenes para evaluar y certificar nuestros estudios de nivel medio superior. Nos vemos, compañeros y compañeras, hasta la próxima sesión.